Apple lanzó ayer iOS 18.2.1 en busca de mejorar la experiencia de iOS en tu iPhone, y en este video te estaré contando todo lo que trajo esta pequeña actualización. Así que comencemos. Comencemos hablando de algunos detalles de iOS 18.2.1, y es que esta actualización estará disponible para todas las personas que tengan un equipo con iOS 18 y que hayas instalado iOS 18.2, y como puedes ver aquí ocupa unos más o menos 511.7 megabytes, quizás dependerá un poco dependiendo del modelo, pero más o menos en ese espacio es lo que ocupa esta actualización. Un detalle bien importante es que si tienes la beta de iOS 18.3, esto no te estará llegando a ti, ya que tú estás en otro nivel de actualización, así que esto solamente está disponible para las personas que tengan una versión antes de iOS 18.3 en esta beta. Hablemos ahora sobre qué mejoró con iOS 18.2.1, y es que como puedes ver en la descripción de esta actualización, pues Apple simplemente mejoró algunos bugs, algunos problemas del desempeño del dispositivo, y de forma general pues puedo decirte que moverte en la interfaz es bastante rápido, es un desempeño bastante bien, diría yo, con esta actualización, así que en ese sentido está todo bien. Abrir la cámara pues es bastante rápido, etcétera, así que por lo menos en esa parte el desempeño con iOS 18.2.1 pues se supone que sea un poco mejor, pero todo dependerá de qué problemas estabas experimentando tú con la pasada actualización. Uno de los errores que algunas personas estaban experimentando en iOS 18.2 es que las notificaciones como quiera le aparecían si por ejemplo tenían la parte de ocultar notificaciones en la aplicación de iMessage, así que yo espero que ahora con esta actualización de iOS 18.2.1 pues esto mejore en los dispositivos de las personas. Otro error que algunas personas estaban reportando es en la parte de los emojis, y es que algunos decían que los emojis se tardaban un poquito en abrir y en cuestión de cambiar entre ellos, pero al parecer pues como puedes ver aquí el desempeño está muy bien ahora con iOS 18.2.1, así que ten eso en consideración en la parte de los emojis. Todavía la parte de abrir los memojis pues toma un poco de tiempo, imagino lo que carga todas estas cosas, yo realmente no uso esto, así que es posible que también en la parte de los emojis pues tome un poco de tiempo, pero por lo menos en la parte de los emojis regulares pues se supone que ahora con esta actualización el desempeño sea un poquito mejor. Otro error que algunas personas estaban reportando en la parte de Face ID, de que supuestamente le fallaba a la hora de escanear su cara y de entrar a su dispositivo, o que estaba un poco lento a la hora de entrar y poder obviamente pues, vincular y que se pueda aprobar la entrada utilizando tu cara al dispositivo. Pues se supone que ahora, o yo esperaría que con esta actualización en cuestión de los bugs pues se haya arreglado ese problema, pero déjame saber aquí durante los próximos días si sigues experimentando ese problema. Ahora bien, aunque la descripción de la actualización no menciona nada de la parte de seguridad, cuando vamos a la página de Apple donde se reportan los cambios y mejoras en la parte de seguridad, pues tampoco se menciona que iOS 18.2.1 trae algún cambio en cuestión de seguridad, pero es posible que Apple quizás pues no haya actualizado esta parte, o que no se haya encontrado ningún error durante las pasadas semanas, meses. También es posible que Apple quizás no quiere reportar esto todavía porque quizás hay algunos problemas en la seguridad de esta actualización, así que tendremos que esperar un poco más para conocer si en efecto esta actualización trae alguna mejora o alguna corrección en la parte de seguridad del sistema operativo. Un detalle bien importante en cuestión de seguridad que apareció esta semana y que cautivó a muchas personas es la parte de que supuestamente Siri estaba espiando a las personas. Pues Apple fue y tuvo que aclarar todo esto, y en efecto pues aceptaron a pagar la demanda en la que se le tuvieron que pagar 95 millones a estas personas que acusaron a Apple. Se supone que a algunas personas también le toque un poco de esa demanda de clase, pero la compañía asegura que nunca ha utilizado Siri para entrenar nada por el estilo, ni hacer nada con respecto a vender la información de las personas. Así que en cuestión de seguridad, en esta parte, que fue una noticia bien importante durante esta semana, ha quedado bastante claro que Apple no tiene ningún interés en hacer eso. Ese no es su modelo de venta y de generar dinero comparado con otras compañías, así que ten eso en consideración. Y recuerda que puedes seguirme aquí en Instagram o en cualquier otra red social para que te mantengas al tanto de las noticias relacionadas a Apple y al mundo de la tecnología. Pasemos ahora al punto más importante para muchas personas, y es si en efecto iOS 18.2.1 mejoró la batería. Y es que en mis redes sociales muchas personas han comentado que le mejoró la batería, y algunas personas pues que ha ido un poco más hacia abajo. Obviamente con esta actualización pues se supone que se mejoren algunos de los errores del sistema operativo,
nuevo, lo cual pues pudiera tener un efecto en la duración de batería de tu dispositivo. Así que te recomiendo bastante fuerte que actualices tu teléfono a esta actualización, porque obviamente busca corregir algunos de los problemas que habíamos visto o que quizás estabas experimentando en iOS 18.2. Un detalle bien importante es que debes de recordar que el proceso de que se actualice y que se optimice toda la batería de tu dispositivo toma quizás algunos días, puede ser hasta una semana, así que todavía no vamos a tener un efecto bastante claro de cómo será la batería, así que vamos a seguir monitoreando esta actualización y voy a estar pendiente a los comentarios de este video, como también a mis redes sociales, para poder compartir esa información durante los próximos días y semanas, una vez veamos quizás alguna mejora en esta actualización. Lo próximo de lo que te voy a hablar no es parte de iOS 18.2.1, pero refleja lo que Apple estará trabajando durante las próximas semanas, y es que luego de muchas críticas de parte de la BBC porque el sistema de Apple Intelligence estaba resumiendo los titulares de este medio tan importante y haciendo bastantes errores, como por ejemplo dijo que supuestamente una persona ganó el campeonato de dardos antes de que obviamente comenzara eso, y eso obviamente le molestó bastante a la BBC. También dijo de que supuestamente pues Rafael Nadal salió como homosexual, salió del closet, cuando eso obviamente pues no sucedió. También vimos cómo supuestamente pues dijo que la persona que hizo un atentado, para no decir la palabra que obviamente es la que pasó, para que no haya ningún problema aquí en YouTube, de Luigi Mangione, de que supuestamente se había quitado su vida en la cárcel, cuando eso obviamente no pasó. Así que Apple ha estado bastante en candela, diría yo, con esta parte de los resúmenes de Apple Intelligence, y la compañía asegura de que estará cambiando este modelo y estará haciendo algunas modificaciones, quizás estará mostrando alguna alerta de que esto puede tener algún error, etcétera. Así que ya veremos qué estará pasando, aunque esto no será parte de iOS 18.2.1, pero lo que estaremos viendo quizás durante los próximos días y semanas. Pero bueno, con ese último detalle te he contado todo lo que hemos visto y lo que se supone que veamos en iOS 18.2.1, pero hablemos ahora sobre el futuro y lo que esperamos ver con iOS 18.3. Ya yo aquí en el canal te hice un video de todos los cambios que encontramos en iOS 18.3 en esta primera beta, pero cuando estaremos viendo la próxima, pues seguramente lo estaremos viendo en algún momento esta semana, quizás tan pronto como hoy. Ya veremos si Apple lanza una versión beta 2 de iOS 18.3 en el día de hoy. Si eso pasa, pues obviamente aquí tendremos un video, pero quizás tendremos una beta más, diría yo, quizás, porque se espera que el lanzamiento sea en algún momento en la tercera semana de enero, así que quizás veamos una beta más, porque iOS 18.3 no traerá tantos cambios y mejoras, seguirá trayendo como mejoras en el desempeño y una que otra función que seguiremos descubriendo en estas próximas betas. Así que muy pronto, diría yo, como en 2 semanas, estaremos viendo esta actualización final de iOS 18.3. Luego de eso, pues se supone que en algún momento a finales de enero, quizás principios de febrero, veamos la primera beta de iOS 18.4, y esta será la que tendrá el mayor, diría yo, la mayor carne en cuestión de funciones, porque esta es la que estará trayendo la nueva y mejorada Siri, que va a poder entender el contexto de tus mensajes, de la información que está en tu dispositivo, va a poder saber lo que está pasando en tu pantalla y mucho más, como también quizás otras mejoras en cuestión del sistema operativo. También veremos la llegada de Apple Intelligence en español, pero para eso tendremos que esperar bastante tiempo, porque Apple se supone que la esté lanzando en algún momento en el mes de marzo. Si nos dejamos llevar por la historia, iOS 17.4 llegó en la primera semana de marzo, mientras que las otras versiones como iOS 16 y iOS 15.4 llegaron un poquito después en el mes de marzo. Así que ya veremos qué estará pasando con respecto al lanzamiento de iOS 18.4, que obviamente será algo bien importante para muchas personas aquí en el canal, porque estará trayendo las funciones de Apple Intelligence en español, algo que vamos esperando prácticamente desde septiembre. Así que sigue pendiente a este canal, porque obviamente aquí tendremos un resumen bastante detallado de todo lo que Apple anuncie una vez veamos esta primera beta de iOS 18.4. Y con ese último detalle te he contado todo sobre iOS 18.2.1, como también lo que estaremos viendo en el futuro próximo. Déjame saber acá abajo en la sección de comentarios cómo te ha ido con esta actualización, cómo ha sido el desempeño de batería, si has visto algunos otros problemas y bugs dentro de el sistema operativo de tu teléfono, para poder saber un poco más sobre lo que está pasando y compartirlo con esta comunidad. Así que déjame saber lo que piensas acá abajo en los comentarios. Gracias por ver este video. Si te gustó, asegúrate de darle like y suscribirte para que puedas ver más videos de tecnología aquí en el canal. Nos estaremos viendo en el próximo video. Hasta luego.